El Museo de Artes y Civilizaciones de África, Asia, Oceanía y las Américas se encuentra en el lugar que antes ocupara el Ministerio de Comercio Exterior en París. Los parisinos lo llaman afectuosamente Museo del Quai Branly, por el nombre del muelle del Sena a la altura del cual está ubicado, cerca de la Torre Eiffel. Es un verdadero museo, pero también un activo centro de investigaciones apto para despertar la curiosidad y cautivar a los visitantes. Su nacimiento debe mucho a la voluntad del presidente francés Jacques Chirac, quien, apasionado por el arte primitivo, lo inauguró el 20 de junio de 2006. Esta estructura expone 3.500 objetos seleccionados entre una colección que cuenta más de 300.000. El museo está organizado según el origen geográfico: África, América, Asia y Oceanía, y propone espacios interactivos y multidisciplinarios para hacer participar a los visitantes. Junto a las esculturas en madera o en piedra, objetos de uso cotidiano, máscaras, armas y alhajas, el museo conserva colecciones geográficamente transversales, como la de instrumentos musicales o la de géneros, así como una colección única de fotografías. El complejo se compone de 4 construcciones. Está recubierto de un sorprendente muro vegetal de 800 metros cuadrados. La estructura principal tiene el aspecto de una larga pasarela que se estira entre los árboles, los senderos, los pequeños montículos y los caminos tapizados de piedritas, sostenida por pilares de diversos diámetros. Escondido por la densa vegetación del jardín, el museo se revela poco a poco al visitante, más allá de una especie de cercado de vidrio paralelo a la curva del Sena. Justo detrás del nuevo museo del Quai Branly se alza una centenaria espléndida, la Torre Eiffel, un punto de referencia espacio-temporal de gran utilidad porque, sumergido en el arte primitivo, el visitante puede mirarla y por un instante recordar que se encuentra en París y no en Gabón o en Oceanía, como todo aquí nos lleva a creer. Y además, contrariamente a lo que se podría esperar, la obra maestra del ingeniero Gustave Eiffel es un lugar privilegiado desde el cual observar el museo. Desde lo alto de la torre se ve que este último le sirve de telón de fondo, aportándole un aire fresco, juvenil, gracias a sus formas dilatadas, sus grandes cubos de colores, sus jardines y su muro vegetal. La gran dama, que en su época provocó escándalo e indignación por su aspecto y sus materiales revolucionarios, no se dejará desorientar por su joven vecino. Es muy posible, en cambio, que la novedad le resulte divertida y que le den ganas, como cantaba Charles Trenet, d'aller se promener, es decir, ir de paseo y echar un vistazo en el interior de las salas y pasarelas tan próximas. No se decepcionaría. Por la extensa rampa de acceso llegaría a la sala sobreelevada donde se exponen las principales colecciones que proponen un recorrido libre basado únicamente en las referencias y los recortes culturales. Luego seguiría circuitos temáticos tan variados como inesperados entre textiles, instrumentos de música, esculturas y pinturas, y se vería, como todos los visitantes del museo, agradablemente sorprendida de haber podido contemplar semejante riqueza. Comencemos la visita por la sección dedicada a Oceanía. Estamos rodeados de objetos que ilustran los principales aspectos culturales de los pueblos melanesios. Todos provienen de la Casa de Ceremonias, el centro de la vida social y religiosa del pueblo, llamada también Casa de Hombres, pues el ingreso está reservado a los iniciados de sexo masculino. Aquí se conservan objetos culturales y sagrados como flautas, tambores, máscaras, esculturas de los ancestros y de los espíritus, cráneos de enemigos muertos y apoyacabezas. Entre los objetos de madera se destaca un pilar que servía para sostener el techo de una casa y 2 tambores finamente trabajados. Las vitrinas albergan bellas máscaras rituales y ganchos de formas variadas usados para colgar alimentos y utensilios. Impresionante por su tamaño, más de 1 metro de altura, este gancho esculpido en madera y pintado con figuras antropomorfas representa al ancestro femenino del clan. Sus brazos levantados, al igual que sus piernas abiertas y flexionadas, hacen pensar en un anfibio. Su cuerpo, pintado de rojo ocre, tiene sobre los hombros y el vientre dibujos que reproducen escarificaciones, incisiones superficiales de la piel efectuadas sobre las mujeres de alto rango.
Su rostro está decorado con motivos en forma de espirales sobre fondo blanco, mientras que las caderas y el gancho están recubiertos de fibras vegetales. De esos ganchos, de los que se suspendían alimentos y utensilios para preservarlos de la humedad, las ratas y otros predadores, las mujeres casadas colgaban para los hombres reunidos en la casa de ceremonias tortas de sagú, fécula extraída del tronco de la palmera. La costumbre era que los jóvenes iniciados pasaran debajo de las piernas abiertas del ancestro femenino para consagrar, por medio de este rito, su renacimiento. Grandes máscaras como esta, imagen de un ancestro del clan, se colocan sobre la fachada de la casa de hombres a modo de protección. Más específicamente, la obra es la representación simbólica del rostro del antepasado del clan, del cual la casa evoca el cuerpo. También puede haber dos máscaras. La segunda, en ese caso, se instala en la fachada trasera. Esta máscara está esculpida en madera y pintada con pigmentos naturales ocre, negros y blancos. Sus ojos son redondos y fijos. Su boca hueca deja entrever dos filas de dientes mientras saca la lengua. Se trata de una actitud manifiestamente agresiva, destinada a expresar el poderío simbolizado por la casa y el de los hombres que la frecuentan. Admiramos aquí tambores de gran tamaño marcados por una hendidura vertical cuyo extremo se asemeja a un rostro humano. Están tallados en árbol de pan y en general esculpidos directamente en el espacio reservado a la danza, en cuyo centro luego se instalan. Están divididos en dos partes de espesor diferente en el sentido longitudinal, razón por la cual producen dos sonidos muy distintos tanto en altura como en intensidad. Las vitrinas contienen máscaras de formas y colores diversos que en Melanesia se producen en gran cantidad. Determinan el prestigio de quien las posee o las lleva puestas. Tienen el poder de encarnar a un espíritu, un ancestro o un animal totémico, de manera que establecen una comunicación entre el mundo visible y el invisible. Se trata de una máscara destinada a ser usada, esculpida en madera dura, de forma estilizada, típica de las esculturas de Vanuatu. Ofrece un perfil particularmente marcado. Observe la frente abombada o la nariz prominente en relación con el resto de la cara. Originalmente estaba revestida de una pátina de color rojo oscuro que acentuaba los rasgos. Los ojos, en cambio, al igual que las narinas y la boca, son huecos. En la extremidad inferior se advierte una suerte de mango para sostener la máscara y así cubrirse el rostro durante las ceremonias consagradas a la fertilidad. Esos ritos tenían lugar en la época de la cosecha del ñame, recurso precioso ya que su tubérculo constituía la base de la alimentación melanesia. La máscara funcionaba como intermediario simbólico entre el hombre y esos tubérculos. Contrariamente a lo que se podría pensar a primera vista, este extraño objeto no es una escultura. Se trata en realidad de un gigantesco tambor de casi 4 metros de altura realizado por un artista melanesio de la primera mitad del siglo XX. Este tipo de instrumento era esculpido por lo general en la madera tierna del árbol de pan directamente en el espacio dedicado a la danza, donde luego era instalado. La parte superior está compuesta de una cabeza oval, prolongación de la masa del tambor como si este último le sirviera de cuerpo. El rostro, delimitado por 3 filas dentadas, se caracteriza por 2 grandes ojos redondos y huecos, al igual que una nariz prominente con las narinas abiertas lateralmente. A los costados distinguimos 2 brazos de proporciones muy reducidas. El tambor tiene una hendidura longitudinal en el centro, su parte derecha más espesa y que por lo tanto emite sonidos más graves y más intensos, era golpeada a menudo con una maza. Esta sección dedicada al archipiélago malayo permite captar de entrada las particularidades artísticas y culturales de esta región situada entre Indochina y Australia.
Nos rodean esculturas en madera o en piedra que son verdaderas obras maestras. Los asientos esculpidos en piedra con motivos zoomorfos provienen de Nias, una isla cercana a las costas de Sumatra. Marcaban el paso de un individuo a un rango superior durante una ceremonia llamada Fiesta del Mérito. A su lado descubrimos esculturas de difuntos y divinidades protectoras, estelas funerarias y en otra vitrina ejemplares de telas de ceremonias. Esta proa, realizada con la técnica de la perforación, está ricamente decorada con motivos de espirales que recuerdan el movimiento de las olas que rompen unas sobre otras. En su base percibimos un espléndido gallo con peces, tal vez tiburones, que nadan entre sus patas. Las plumas de su cola recaen hacia un lado en dirección del ángulo de la proa y remontan por el otro, retomando el motivo decorativo de la espiral. La importancia de las piraguas en las civilizaciones indonesias está ilustrada por mitos que celebran los viajes de los ancestros desde su legendaria tierra de origen, tierra donde, de acuerdo con la creencia, regresan los espíritus de los muertos. Los viajes marítimos son fuente de riqueza y de poder, ya que facilitan los intercambios comerciales, las alianzas y las guerras. Los artistas de la isla de Nias eran famosos por sus esculturas que representaban asientos de piedra monumentales. Este es un ejemplo sostenido por 4 pilares, con una cabeza de monstruo creada a partir de muchos animales y atrás una cola en forma de lira. Sobre la cabeza del monstruo se distinguen orejas y cornamentas de cérvidos o de cabra. El animal, con su enorme boca abierta, saca la lengua, lo que le otorga un carácter agresivo. Como podemos advertir por los pilares cuadrados, el estilo de esta obra es muy despojado. En efecto, salvo un círculo dividido en 4 cuartos dibujados sobre las mejillas del animal y el collar de guerrero esculpido en relieve, no presenta ninguna decoración. El trono, puesto frente a la casa de un personaje de alto rango, tenía una doble significación. Por un lado, era el guardián sobrenatural simbólico de su propietario. Por el otro, acreditaba el ascenso del noble en la jerarquía social. Esta escultura representa a Rongurni Aruboru Barutu, trueno del día, la mujer del jefe y mago Raja Ranjo Simanjuntak, comitente de la estatua. La figura está desnuda, pero adornada con anillos, brazaletes y aros. Está sentada sobre un pedestal decorado con un motivo de hojas y cintas, y tiene en cada mano una caja que contiene hojas de betel y cal. A pesar de su rostro poco definido, la mejilla ligeramente redondeada está masticando, demuestra cierta propensión al realismo figurativo. La decoración refinada del trono y la presencia de alhajas ilustran la posición social prestigiosa ocupada por esta mujer. Esta gran escultura llamada La Boló proviene de la isla Nias. Se trata de una figura masculina esculpida en piedra calcárea a la cual se le atribuía una función protectora. En efecto, estas estatuas habrían estado ubicadas a la entrada de los pueblos para espantar al enemigo. El tamaño de su sexo es desproporcionado para representar toda su potencia viril. El personaje tiene las rodillas flexionadas y sus manos apoyadas sobre los muslos. Tiene un objeto que no se puede identificar. La parte superior de la cara no tiene cabello ni ornamentos, sino un largo pendiente en su oreja derecha. Sobre su pecho se lee que la obra fue transportada desde un pueblo abandonado hacia un nuevo pueblo en 1908. Puede ser directamente comparada con una segunda estatua, Beula Boló, fechada unos 100 años antes y que presenta alhajas y decoraciones más ricas. Explorar un continente como Asia es sumergirse en civilizaciones y culturas tan antiguas como diversas. En esta sección del museo se pueden admirar algunas obras y objetos del sudeste asiático, como la imponente estatua de madera proveniente de Vietnam que parece observarnos desde el fondo de uno de los corredores y que antes integraba un ajuar funerario.
Más allá de la vitrina se entrevé una chofa, el sinuoso remate de la cumbrera de un templo, típico de la arquitectura tailandesa. Las vitrinas nos muestran piezas humildes, pero no menos importantes. Textiles, trajes, ornamentos, espadas y lámparas utilizadas durante las actividades cotidianas de las numerosas poblaciones que habitan la región comprendida entre la India y China. Esta escultura de madera de 110 centímetros de altura proviene de un cementerio vietnamita y fue realizada cerca de 1910. El personaje representado, modelo nítido y anguloso, está sentado con las rodillas levantadas, los brazos flexionados y los antebrazos uno contra otro. Su cara es muy alargada, está marcada por una nariz ancha, recta y larga, y termina en un mentón cuadrado que apoya sobre sus manos. Su frente prominente proyecta sombras intensas en el hueco de los ojos. Su boca está lograda gracias a una incisión horizontal de donde parten 6 líneas verticales que evocan someramente los dientes. En el centro de Vietnam, las estatuas de madera ubicadas alrededor de las sepulturas representan con frecuencia servidores destinados a acompañar el destino del difunto y a escoltarlo en el más allá para seguir sirviéndolo. Fuentes tradicionales afirman que antes los esclavos del difunto eran enterrados junto a él. Este extraño objeto de más de 2 metros de alto que sorprende siempre a primera vista es en realidad un elemento arquitectónico de un edificio. Se trata de una punta que decora los techos, puesta más precisamente en la cumbrera de los templos y los palacios durante las ceremonias religiosas solemnes. Su función decorativa es comparable con la de los pináculos y las flechas en la arquitectura occidental. Pero examinando bien este objeto, que todavía presenta rastros de laqueado rojo y oro, percibimos que tenía otra función, más importante aún, y directamente ligada a la ceremonia sagrada durante la cual se ubicaba sobre el techo. En efecto, su forma particular representa la cabeza de una naga, una criatura mitad hombre, mitad serpiente, surgida de la mitología hinduista y budista. Pertenecientes a una raza de semidioses, están asociadas a las aguas, fuentes, pozos, cursos de agua, lagos, y se consideran también como guardianas de tesoros. Los objetos que nos circundan prueban hasta qué punto las poblaciones de Asia y del sudeste asiático se encuentran estrechamente ligadas al medio natural en el que viven. Vitrinas temáticas exhiben numerosos objetos de uso cotidiano realizados con los materiales más comunes de esta región, el bambú y la madera. Estos materiales sirven para fabricar cestos de diferentes formas, a veces provistos de cinchas que permiten llevarlos sobre la espalda, herramientas cortantes llamadas cup-cup, literalmente corta-corta, alajeros, lámparas de aceite y cantimploras. Plumas de pavo real, telas, botones de porcelana y vellones de lana decoran por su parte una máscara para bueyes que, por la riqueza de los materiales, da cuenta indirectamente del papel preponderante de este animal para la sociedad campesina. Este asombroso objeto es una máscara realizada con los materiales más diversos: plumas de pavo real, bambú, tejidos, botones de porcelana, vellones de lana. En un principio, se la ponía sobre el hocico de los bueyes ubicados a la cabeza de las caravanas de mercaderes. Esta máscara fue realizada sobre una estructura de bambú recubierta de género y filas de botones de porcelana. Esta decoración está realzada con espejitos redondos montados sobre una base de metal dorado. Largas plumas de pavo real de 130 centímetros de altura, que por lo tanto debían verse muy bien aún de lejos, fueron fijadas sobre la estructura de la máscara. La parte superior está decorada por 2 cuernos de bambú cubiertos por una oriflama de algodón rojo, adornados en sus extremos con pompones rojos de lana. Los objetos conservados en esta vitrina son típicos de las poblaciones de las regiones montañosas del Vietnam y son llamados cup-cup, literalmente corta-corta. Se trata de instrumentos fundamentales para el trabajo, una suerte de machete o de hoz utilizada generalmente para trabajar el campo, en particular para cortar árboles de tronco fino o de tamaño mediano. Con esta herramienta, los agricultores se abren camino rápidamente hasta la más tupida de las selvas.
Tradicionalmente fabricado con un bambú curvado, se lleva sobre el hombro con el filo girado hacia arriba, donde permanece en equilibrio gracias a su forma y su peso sin necesidad de cincha. Aparece también durante ceremonias y rituales, y se utilizaba en otros tiempos como arma verdadera. Entonces se lo trabajaba con mayor refinamiento, como se observa en este cup de ceremonia o en este otro ejemplar, adoptado para las prácticas exorcistas y cuyo filo también es de bambú. Este objeto, provisto de 3 bolsillos y 2 cinchas, es utilizado como cesto. Se lleva sobre la espalda en la densa vegetación de la selva del Vietnam central. Se fabrica trenzando varillas de bambú y fibras vegetales negras que, por su contraste cromático, crean un efecto decorativo. El bolsillo central es más grande que los laterales, de los que se encuentra separado por 2 delgadas láminas de madera negra. Este tipo de canasto contenía flechas, provisiones y objetos de talla pequeña. Su forma se adapta perfectamente al entorno en el cual se usa, pues permite una gran libertad de movimiento que favorece los desplazamientos en medio de la densa vegetación de esta región. A fines del siglo XVIII, los europeos bautizaron las costas de África Occidental en función de la mercadería que comercializaban. Este es pues el origen de los nombres Costa de Marfil o Costa de Oro. En esta sala se pueden observar estatuillas y máscaras de madera provenientes de la Costa de Marfil. Algunas obras, aunque recientes, presentan un estilo que todavía recuerda la época colonial. La vitrina expone pequeños objetos en madera de formas extraordinariamente elaboradas. Junto a piezas para telares coronadas con cabezas humanas o de aves, observamos cucharas destinadas a un uso ritual. Estas se utilizan durante las fiestas, exhibidas por las mujeres como símbolo de su estatus social y de su generosidad en el acto de alimentar a sus huéspedes. Es por eso que su aspecto es el de un cuerpo femenino. Esta escultura de madera representa una figura femenina de pie sobre un pequeño zócalo circular con las manos posadas sobre su vientre muy prominente. Sus cabellos están atados en un peinado alto, recogido, atravesado en el centro por un motivo sinuoso. Sobre sus sienes y su cuello se observan escarificaciones horizontales. Estas incisiones superficiales que dibujan motivos decorativos sobre la piel son una práctica muy difundida entre las poblaciones de Costa de Marfil. Esta escultura está decorada con un collar cruzado sobre el pecho que pasa debajo de los senos y sobre los hombros. La pequeña estatua expuesta frente a ella pertenece a la misma cultura. Véase la página 67. Esta vez la mujer lleva a un niño en la espalda y su vientre es menos voluminoso. Presenta escarificaciones rituales sobre numerosas partes del cuerpo: el rostro, el cuello, las caderas y debajo del ombligo. Su peinado se completa con trenzas a nivel de las sienes. Nos encontramos frente a un ejemplo de máscara pelié típica de los cenufos, una población que habita en la región de Costa de Marfil, Mali y Burkina Faso. Esculpida en madera ennegrecida y pulida, está realizada con cintas decorativas de zinc recortadas y clavadas. Los ojos tallados en una hendidura estrecha y los párpados casi cerrados, la nariz larga y recta, así como los pómulos decorados con escarificaciones en relieve, son elementos estilísticos característicos de este tipo de máscara. La cabeza está coronada por un par de cuernos y presenta en la frente un motivo ornamental en forma de estrella. Otro ejemplo de pelié, esta doble máscara realizada únicamente en madera. Los dos rostros yuxtapuestos e idénticos ostentan una forma oval y elementos decorativos en relieve sobre sus frentes abombadas. Presentan líneas grabadas sobre la frente y las mejillas. La máscara se compone además de elementos geométricos laterales y de una prolongación troncocónica sobre la cabeza. Las numerosas etnias que pueblan los territorios de África ecuatorial manifiestan una unión muy fuerte con la naturaleza y el mundo del más allá. Los ancestros, en su calidad de mediadores con este último, revisten una función fundamental.
Es lo que percibimos al contemplar los objetos de madera presentados en estas vitrinas, originarios en su mayoría del Gabón y del Congo, dos reinos ocultos en el corazón de la selva. Junto a las máscaras, las esculturas y los cetros, nos llama la atención un asiento sostenido por una cariátide que simboliza precisamente el sostén que los ancestros aportan a sus descendientes. Observamos igualmente estatuillas particulares en madera u otros materiales llamados guardianes, que coronan recipientes de corteza de árbol donde se preservan los huesos y los cráneos de los miembros eminentes del clan. Nos encontramos frente a un guardián de difuntos, o más exactamente ante el encargado de velar por un ancestro y que se ubica por lo general en lo alto de la canasta que contiene los restos del muerto. Pero observemos la escultura más en detalle. Se trata de la representación estilizada de un humano cuyo rostro es la parte más importante y la más detallada. El óvalo de su cara es ligeramente cóncavo y está recubierto de delgadas láminas de cobre. Se encuentra atravesada por dos largas cintas de lata que se cruzan en ángulo recto. La nariz es visible en su punto de intersección. A cada lado, los ojos realizados con pequeños discos de madera parecen algo asimétricos. La cabeza está enmarcada por dos cintas curvadas que terminan en dos pendientes. Está coronada por un peinado de latón curvilíneo en forma de media luna. Del cuello, recubierto con una cinta de latón, parten dos soportes que se juntan en sus extremidades inferiores como dos piernas frágiles que probablemente servían para instalar y fijar el fetiche sobre la canasta que contenía la osamenta del difunto. Esta estatuilla de más de 70 centímetros de altura representa a un jefe de la tribu de los Imbas, un pueblo de África Central. El personaje masculino está representado de pie, desnudo, con las manos posadas sobre sus flancos como para sostener un vientre más bien prominente. Sobre su rostro, los ojos están apenas esbozados, al punto que casi parecen cerrados, y la barba está realizada en relieve. Su peinado, bastante complejo, está compuesto de trenzas reunidas debajo de la nuca y una cinta alrededor de la cabeza. Un cuello más bien largo la une al resto del cuerpo. La anatomía de la estatua se materializa por una serie de volúmenes distintos que definen la cabeza, el torso y el abdomen. Los brazos, que corren paralelos al cuerpo, no están en una posición natural, pero su sinuosidad está en perfecto acuerdo con el carácter hierático del personaje representado. Las piernas, por el contrario, son cortas y están esbozadas con simpleza. Pero la figura en su conjunto es imponente. Y de todo el personaje, en parte debido al color oscuro de la madera, emana una impresión de autoridad propia del jefe de una tribu. No nos dejemos engañar por la extraña forma de esta pieza. No se trata de una pequeña mesa ni de un mueble para apoyar objetos, sino de un banco de madera. El asiento circular está sostenido por una verdadera cariátide, una figura femenina esculpida de pie sobre una base también circular. La mujer está desnuda. Sus piernas cortas están separadas, sólidas y rígidas por el esfuerzo de llevar el peso que debe cargar. Su cabeza y sus manos sostienen el disco que constituye el asiento. Las principales partes de su cuerpo están bien definidas anatómicamente: cabeza, tronco y abdomen. Sus brazos, en cambio, tienen un largo exagerado y terminan en dos manos realizadas de manera más esquemática. Está peinada con un voluminoso rodete cilíndrico, tiene los ojos cerrados y su expresión es serena. Detengámonos frente a estas vitrinas para admirar la extraordinaria riqueza y la variedad de la producción artística de la antigua civilización que se desarrolló a orillas del Níger. Los primeros objetos en terracota encontrados en esta región se remontan al primer milenio antes de Cristo.
Descubrimos esculturas de madera cargadas de valores simbólicos y rituales, de pequeño o gran formato y máscaras multicolores. A estas piezas de madera hay que agregar una serie de objetos ornamentales realizados en diversos materiales: metal, hueso o fibras vegetales. Collares y brazaletes de formas sobrias pero cuidadosamente trabajados. Hojas de espadas y de hachas, puntas de lanzas, pipas de marfil, sombreros con motivos geométricos elaborados y petacas hechas de una calabaza o una simple cáscara, pero realzadas con cordones trenzados de diferentes colores, refinadas marqueterías y aplicaciones policromas. Esta gran estatua es originaria de la cultura Igbo, que se propagó en las regiones del sudeste de Nigeria. Encarna a Alusi, una divinidad protectora secundaria asociada a elementos naturales, el agua o la tierra, o a un antepasado lejano. La estatua que vemos es policroma y sus proporciones parecen reales. Salvo el sombrero de forma cilíndrica, rematado con una decoración en relieve hecha de espirales simétricos, no presenta ningún ornamento particular. Sin embargo, podemos ver las escarificaciones a lo largo de su abdomen. Sus manos, aunque su pose sea ligeramente diferente aquí, recuerdan la postura típica de las estatuas que representan a Alusi, la palma abierta y girada hacia arriba, un signo de generosidad así como de disposición a recibir sacrificios y otras ofrendas. Esta obra pertenece a la producción escultural de la etnia nigeriana Kaka o Mambila. Presenta rasgos antropomorfos y parece haber sido destinada para favorecer la fertilidad. La cabeza domina el conjunto, tanto por su tamaño como por la forma triangular de su cara estilizada. Su boca enorme y hueca está abierta. Los ojos tienen una forma alargada análoga. La forma chata de la cara contrasta con la nariz, la boca y los ojos, todos esculpidos en relieve, como se puede comprobar al observar la escultura de perfil. Los cabellos fueron realizados con pequeñas puntas de madera. La escultura está desprovista de cuello y posee piernas macizas y flexionadas. Su abdomen presenta una serie de escarificaciones en alto relieve, mientras que su espalda tiene un agujero en el cual se puso un trozo de tela. Ingresamos en la sección dedicada a las Américas y más precisamente a la centrada en las poblaciones norteamericanas. Un tótem majestuoso y colorido se yergue a un costado y parece observarnos con aire amenazador. La función representativa de los tótems estaba ligada a una familia de la que se celebraban tanto sus orígenes como su descendencia y para la cual se invocaba la protección de los dioses. En las vitrinas se observan objetos cotidianos y máscaras. Entre estas últimas se distingue una máscara Lutik proveniente del archipiélago de Kodiak, en el sur de Alaska, y una máscara Haida del oeste de Canadá que puede mover las mandíbulas y los ojos gracias a un mecanismo interno de hilos. Observemos ahora este objeto de características muy particulares. Esta máscara posee, en efecto, ojos y mandíbulas móviles que pueden abrirse o cerrarse gracias a un dispositivo mecánico. El rostro representado se distingue por su nariz ligeramente aguileña. Las cejas forman dos anchos arcos que terminan en las sienes. Delimitan una banda de color rojo en forma de alas que rodean los ojos, al costado de los cuales aparece dibujada una fina media luna. Vemos también sobre las mejillas un dibujo con plumas negras. Sobre la frente, la coloración roja parece parcialmente interrumpida en el centro por finas líneas. Al observar la máscara de cerca, vemos que el labio superior presenta pequeños orificios que servían probablemente para sostener bigotes postizos que se han perdido. Sin embargo, la parte posterior de la máscara es la que más llama la atención. En efecto, su interior está recorrido por un dispositivo de espigas e hilos entrelazados que permite accionar las partes móviles.
Esta gran máscara de madera pertenece a los pueblos esquimales del sur de Alaska. Su frente alta y deprimida está dividida por una cresta que presenta 3 pequeños agujeros que servían probablemente para fijar plumas u otros ornamentos. El ceño está fruncido, los párpados hinchados, mientras que los ojos son pequeños y están reducidos a simples grietas. La nariz chata, larga y estrecha, parte directamente de la cresta frontal y deja entrever narinas redondas. La boca, exageradamente ancha pero fina y prominente, atraviesa la máscara como una ranura sobre los labios planos y carnosos. El mentón es prácticamente inexistente. Son estas hendiduras precisamente las que, alternando con partes hinchadas y angulosas, dan al rostro un aspecto cansado y sufriente. Nos preguntamos de qué manera era utilizada esta máscara, ya que sus dimensiones, la altura superior tiene 50 centímetros, son demasiado molestas para ser puestas sobre la cara. Observamos sin embargo en la parte superior una suerte de clavija, mientras que sus bordes laterales tienen 2 pequeños agujeros. Es probable pues que esta máscara estuviera sostenida de alguna manera y que los bailarines se ubicaran detrás agitándola tal vez con ayuda de hilos atados a los costados. Este espacio alberga testimonios de las civilizaciones mesoamericanas, es decir, de la región situada entre los desiertos del norte de México y América Central. Se caracteriza por centros urbanos de arquitectura diversificada, esculturas monumentales y artesanos altamente especializados. Las 2 imponentes estatuas antropomorfas en piedra que nos dominan pertenecen a la cultura huasteca. Descubrimos las expresiones artísticas de la civilización de Teotihuacán gracias a una almena, decoración arquitectónica situada en la punta de los edificios, como también a las máscaras, estatuillas y vasijas de mariposas conservadas bajo vitrina. Esta estatua representa a un personaje masculino parado sobre un pedestal. Se trata de una divinidad huasteca, el dios del pulque, de la ebriedad y de la fertilidad, y es reconocible por ciertos detalles como la decoración de la nariz, los aros en forma de pendientes y el hacha. Su cabeza está decorada con un sombrero cónico típico de la cultura huasteca. En cuanto a sus aros, tienen forma de placas cuadrangulares desde donde parten varias filas de piedras verdes. Las formas cuadradas de la escultura la hacen comparable con la estatua de esta otra divinidad, también ligada a los cultos de la fertilidad y esculpida en un bloque de piedra rectangular de casi 2 metros de altura, página 95. Se trata esta vez de una divinidad con el torso desnudo, las manos sobre el vientre y sobre un pecho. Su cabeza parece inserta en una suerte de bonete que muestra los rasgos de un monstruo rodeado por 2 serpientes cascabel con lengua bífida. La divinidad está vestida con una falda rectangular que cubre su cuerpo hasta los pies someramente esbozados. Detengámonos un instante para admirar esta maravilla absoluta. Esculpida en piedra verde exclusivamente con ayuda de herramientas líticas, luego pulida con sumo cuidado, esta máscara antropomorfa probablemente estaba asociada a los rituales funerarios. El arte de Teotihuacán se distingue por la ausencia de esculturas conmemorativas o dinásticas. Por eso, las esculturas antropomorfas de este período son escasas y sus rasgos característicos impersonales e idealizados. En esos grandes ojos rasgados y en la gran boca carnosa, es posible reencontrar las formas geométricas y los volúmenes típicos de la arquitectura de Teotihuacán, donde la horizontalidad predomina sobre los elementos verticales. Viendo el importante número de máscaras encontradas en el suelo de los palacios, se aventuró la hipótesis según la cual constituirían el rostro de grandes estatuas cuyos cuerpos, realizados en materiales más frágiles, desaparecieron con el tiempo.